reconocen en el nombre de Dios, aunque usan los nombres de los dioses mayas, pero ellos dicen que es el mismo Dios, ¿verdad? Y sin embargo uno ve lo terrible de la confusión de la gente. En el lago Panajachel subimos a un lugar muy bonito para sacar fotos, y cuando estábamos allá en la cima de una montañita, unos niños se acercaron a decirnos, quieren ver las cuevas. ¿Y a dónde hay cuevas? Y bueno, nos llevaron por allá por el medio de la montaña, y cuando llegamos al lugar no pudimos llegar a las cuevas porque estaba lleno de personas mayas haciendo sus rituales, matando sus pollos y quemando fuego y haciendo brujería allí. Le sacamos fotos, eso sí, aunque después nos dijo el chamán que no podíamos sacar fotos, pero aprovechamos para mostrar todavía cuánto se necesita la palabra de Dios en esos lugares. Guatemala es una tierra muy hermosa. Uno de los días nos llevaron a visitar un volcán que está en actividad, un volcán que hace solamente unos meses atrás entró en erupción. Se llama el volcán Pacaya, y el Pacaya entró en erupción, tiró una cantidad tremenda de lava, ríos y ríos de lava. Sacamos muchas fotos impresionantes allí. Subimos hasta la cima del volcán. No pudimos acercarnos al cráter principal porque está echando mucha fumarola y agua caliente, y todavía hay lava hirviendo allí, y es peligroso llegar hasta allí cerca. Pero el volcán, cuando entró en erupción, abrió varios orificios al costado de la montaña, o sea, varios cráteres más pequeños, algunos bastante grandes, y ahí sí, como ya estaban apagados, pudimos llegar y tomar fotos dentro del cráter. Realmente impresionante. Uno de esos cráteres tiró tanta lava que la lava, y era un cráter pequeño, pero la lava corrió por 8 kilómetros el río, más o menos como 3 o 4 metros de altura de lava, y dejó todo ese valle completamente cubierto de lava. Lo interesante es que desde lejos el volcán se mira ahora como que tiene el dibujo de una mujer. Perfectamente se ve la mujer de su cuerpo entero, con su rostro, tiene un brazo así apoyado en el codo sobre una piedra, pareciera. Esos son dibujos que quedaron de lava, y el otro tiene como un chicote, un rebenque en la mano, y al final del rebenque tiene como una bola redonda, y hay un león que está agarrando la bola y está tirando. Le saqué fotos también. Todo hecho por la misma lava que hizo esas formaciones, pero cuando usted la ve desde lejos es perfectamente, así que ya no le llaman el volcán de Pacaya, sino le llaman el volcán de la mujer y el león. Y realmente es impresionante. Desde lejos pareciera que pintaron la montaña así de negro con esas figuras, pero cuando uno llega cerca se da cuenta que eso nadie lo pudo hacer, porque son metros y metros de amontonamiento de lava, grandísimo. El tamaño de esa mujer. Nosotros las primeras fotos que sacamos del volcán las tomamos como de 20 kilómetros de distancia, y se veía ya en la falda del volcán, pero cuando llegamos al lado usted no la puede apreciar porque es tan grande que usted le está caminando por arriba del hombro, de un lado del cuerpo de la mujer hasta donde llegó la lava. Como la montaña tenía pinos, rompió y mató, quemó todos los pinos para formar esa formación, pero le quedó el borde, el hombro de la mujer, y el brazo donde baja está toda la línea de pinos marcando hasta donde llegó la lava y se detuvo allí junto a los pinos. Realmente impresionante. Fue una experiencia maravillosa poder estar allí y ver la fuerza de la naturaleza. Prácticamente en Guatemala usted no puede estar en ninguna parte del país sin tener un volcán cerca. En cualquier parte que usted esté,
eso sí, les dije a los hermanos de Guatemala que cuando venga las trompetas, yo no quiero estar viviendo en Guatemala, especialmente cuando la cuarta trompeta entre en erupción, tantas chimeneas, tantos volcanes, va a ser bastante difícil vivir allí, pero tiene gente muy linda, Guatemala. Sí, la ciudad de Antigua está flanqueada por 3 volcanes. Uno se llama el de agua y el otro se llama el de fuego. Lo que pasa es que el volcán estuvo dormido por mucho tiempo y en el cráter se llenó de agua. Y entonces estaba el cráter, tenía un lago adentro, pero cuando entró otra vez en erupción, toda el agua que tenía en el cráter la tiró y la gente le quedó el nombre del volcán de agua. No tiró realmente agua, tiró piedras y lava y todo, pero el agua, que era gigantesco, el cráter del lago, la volcó toda sobre la ciudad de Antigua y por eso le quedó el nombre del volcán de agua. Ese no está activo ahora tampoco. Bueno, de vez en cuando unas fumarolas, pero el volcán de fuego está continuamente activo en la ciudad de Antigua, Guatemala. Les decía que lo más bonito que tiene Guatemala son su gente. Hay una riqueza cultural, ver los distintos pueblos con sus distintas costumbres. Fuimos a Sololá, pero cerca de Sololá fuimos a otra comunidad indígena que se llama Nahualá. Y ahí en Nahualá todavía usan su vestimenta de hace siglos atrás, y los hombres no usan pantalones, sino que usan faldas. Y se ve muy bonito el tipo de tela, allá le llaman vestido de corte, que usan las mujeres, muy, muy hermoso. Y muchos de los hermanos que vinieron venían vestidos así, vistosamente. Del Quiché vino un grupo, todos muy bonitos vestidos, de Totonicapán, de Xela, o sea, Quetzaltenango, aún vinieron hermanos de México, y algunos hermanos de la frontera con El Salvador, con Honduras, de todas partes del país se dieron cita para esta gran fiesta espiritual que tuvimos. Tuve el privilegio de bautizar también a una pareja, el pastor Tare Lebrón, que estuvo hace unas semanas atrás, los casó y ahora a mí me tocó bautizarlos. Él es un médico y su esposa tienen una clínica allí mismo en la ciudad de Antigua, Guatemala, y tuve el privilegio de bautizar a esta linda pareja joven que tienen una niñita de unos 4 años de edad. Muy bonito. Me siento reconfortado y muy feliz de haber hecho este viaje misionero, aunque uno se cansa, pero también es muy bonito conocer gente de otras partes y ver cómo Dios está haciendo su obra y trabajando. ¿Saben? Allá en Guatemala hay más de 60 iglesias de sostén propio, que no dependen de la conferencia, pero están predicando el mensaje de la verdad presente. Y nosotros fuimos invitados por ese grupo de hermanos de distintas iglesias, aunque muchos hermanos de la asociación de las iglesias de la conferencia vinieron y asistieron a nuestras reuniones también. Nuestras reuniones se hicieron en el Hotel El Mirador, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Y el Hotel Mirador tiene un salón de banquetes o de eventos, como le llaman allá, un salón de eventos muy grande. Se llenó completamente y entonces se puso en otro salón más o menos del mismo tamaño una pantalla grande. Cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. El capítulo 6 de Isaías
todo lo que él quería hacer. Y vino la enfermedad y se lo llevó. Y en el corazón de Isaías estaba la duda: ¿cómo permite Dios que alguien que está haciendo su obra y está haciendo lo bueno se muera? En la flor de su reinado, en el mejor momento. Y el temor de Isaías no fue infundado, porque después de Usías vino otro rey malo, que volvió a la idolatría, él y el pueblo. Isaías estaba devastado. ¿De qué sirvió todo lo que se hizo cuando ahora el pueblo está volviendo a las prácticas paganas, adorar a los dioses falsos? Por eso Dios le permitió ver su gloria. Y le quiso decir Dios: mira, no importa que se haya muerto el rey Usías, yo todavía estoy sentado en el trono del universo. Yo todavía estoy y nadie me ha removido a mí de mi lugar. Todavía tengo el control de las cosas. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El mismo profeta confiesa: ay de mí, que soy hombre muerto. Versículo 5. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yahweh Sabaoth. Eso quiere decir Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. ¿Cómo pudo Dios permitir que se muriera Usías? Pero Dios le permite ver su gloria, y la expresión de Isaías es: ay de mí, soy hombre muerto, porque soy inmundo de labios. ¿Cuál era la inmundicia de este profeta? Aparte de que todos somos pecadores, y al igual Isaías, sin embargo, él era un hombre de Dios. Él era un profeta de Jehová que había hecho muchas grandes obras en favor del pueblo y en favor de la verdad. Pero ¿saben lo que le había pasado a Isaías? Después de la muerte de Usías, había renegado de Dios. Había dicho: Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Dónde estabas tú? Si tú pudiste sanar al rey Ezequías y le diste 15 años más de vida, tenía un cáncer maligno, y el mismo profeta Isaías le tocó vivir en esa época. ¿Por qué no curaste al rey Usías? ¿Por qué gobernó tan poco tiempo? ¿Qué pasa, Señor? ¿Te has olvidado de nosotros? Por eso Isaías dice: soy hombre muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Ay de nosotros cuando renegamos de Dios, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Nos parece que las cosas no van a salir bien, pero Dios está sentado en el trono. Dios no se ha levantado del trono del universo, y el que no permite que caiga una hoja de un árbol en tierra sin que Él lo vea, dice que no cae ni un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, ¿por qué temer y no confiar en Dios? Pero también Él dice: habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ya el pueblo había vuelto a la idolatría, había vuelto a blasfemar el nombre de Jehová al mantener o al mencionar los nombres de los Baales.
se había ensuciado sus labios. Y como dice el apóstol Santiago, ¿cómo puede de una misma boca salir bendición y maldición? Pero de la misma boca que habían salido alabanzas a Jehová, ahora estaban saliendo maldiciones a Jehová al mencionar los dioses impíos. Por eso Dios le permite ver su gloria, pero es más que esto. Es el segundo llamado que Dios le hace a Isaías. Isaías estaba tan desanimado que había decidido dejar de predicar. Había decidido ya no hablar más en el nombre de Jehová. Le había dicho a Dios: Señor, mejor búscate a otro, porque yo ya luché mucho y todo lo que se estaba logrando ahora se viene abajo. Mira lo que ha pasado. Todas las buenas intenciones del rey Usías, todo el esfuerzo que se hizo, ¿de qué sirvió si ahora vino otro rey que borró de un solo zarpazo todo lo que habíamos logrado con tanto tiempo de esfuerzo, de sacrificio, de lloro, de lágrima? Todo se vino abajo. Siento que no sirvió para nada mi ministerio. Siento que todo mi esfuerzo fue en vano. Mejor, Señor, búscate a otro. Y ahora Dios lo llama y dice: ¿quién irá por nosotros? Y gracias a Dios que Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí. Elena de White dice que este es el segundo llamamiento de Isaías. El primer llamamiento se lo hizo cuando tenía 17 años de edad, pero ahora, ya un hombre adulto mayor, Dios lo tiene que volver a llamar al ministerio. Le pasó como al apóstol Pedro, que el Señor Jesús lo había llamado para ser su discípulo. Le dijo: sígueme y haré de ti un pescador de hombre. Y Pedro, dejándolo todo, lo siguió, abandonó las redes. Pero después que mataron al Señor Jesús, había vuelto a pescar, había vuelto a su antiguo trabajo, porque su esperanza se había desvanecido de que Jesús fuera el Mesías. Y sin embargo, Dios lo volvió a llamar. Cristo lo invitó: sígueme, sígueme. Otra vez le hizo el llamado. Qué maravilloso es Dios, que cuando a veces nosotros nos desanimamos o le fallamos, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos vuelve a llamar. Está en el libro Profetas y Reyes. El libro Profetas y Reyes. Ahí pueden leer sobre el ministerio del profeta Isaías. 3 actitudes necesitamos para poder percibir la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios, este pasaje del llamado de Isaías nos enseña cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios. Primero es: ¿realmente vemos a Dios cuando venimos a adorarle? Cuando venimos ante la presencia de Dios, con los ojos de la fe, ¿podemos ver a Dios sentado en su trono? Tenemos que apercibirnos de su presencia, porque si no, no tendremos la actitud correcta cuando venimos a adorarle. Vendremos con actitudes que Dios no acepta. El mismo profeta Isaías habló mucho con respecto a esto. En el capítulo 1 de Isaías, Dios habla a través de Isaías. Dice el versículo 1 del capítulo 1: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Esta es la introducción a todo su libro. Dice: mi ministerio, mis visiones que tuve fue
a lo largo de 4 presidentes de la Asociación General, ¿verdad? 4 reyes de Israel. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, todos reyes de Judá. Pero miren cómo habla Isaías: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero, y vosotros como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en medio del melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Wow. ¿Qué pensarían ustedes de un predicador que venga y se pare aquí al frente de ustedes, o que predique aquí por la televisión y diga: todos ustedes son peores que los homosexuales de San Francisco? Ustedes son lo más depravado que se pueda ver. Son una generación rebelde, generación de malignos, hijos depravados. Está duro, ¿verdad? Príncipes de Sodoma. Y los de Sodoma eran todos homosexuales. Y el pueblo de Gomorra estaba todo depravado. Pero le está hablando al pueblo de Dios. Oídme, palabra de Jehová. Escucha, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Dios en el versículo 11? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero más sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no había pedido Dios los sacrificios de los animales? ¿No lo había prescrito en la ley? Que tenían que traer al santuario animales, sangre de bueyes, de ovejas, de corderos y de machos cabríos. Dios lo pidió. Pero ahora Dios dice: estoy harto, estoy hastiado. ¿De qué me sirve todo vuestro culto? Versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mi casa, mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación.
hasta el olor me da asco. La luna nueva y el sábado, el convocar asambleas, no lo puedo aguantar. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Extender las manos se refiere al orar. Por cierto, hice un estudio, bueno, no viene al caso, pero hice un estudio en toda la Biblia y en el espíritu de profecía sobre cómo deben estar nuestras manos al orar. Y no me encontré un solo versículo en toda la Biblia que dice que hay que plegar las manos, o que hay que doblar las manos, o que hay que ponerlas así para orar. No está en la Biblia. Siempre que se habla de oración en la Biblia es elevar las manos a Dios. Interesante. Dios dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Está hablando de orar, de extender las manos al cielo para orar. Yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y el versículo 21 está duro. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Que el pueblo de Dios se haya convertido en prostituta su iglesia. Igual que Babilonia, la ramera. ¿Podríamos nosotros decir que el pueblo de Dios, que su iglesia en nuestros días, se ha vuelto igual que Babilonia? Dice, fuiste una ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Qué mensaje tan duro le tocó dar al profeta Isaías? Tuvo efecto su mensaje, gracias a Dios. Muchos del pueblo se arrepintieron. El rey Usías escuchó el mensaje, hizo reformas, pero ahora se murió el rey Usías. Saben, hermanos, aquí está hablando acerca de la adoración en la casa de Dios. La mensajera del Señor, en el libro Joyas de los Testimonios, página 251, el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, dice así: hermanos, a menos que aprendáis a respetar el lugar de adoración, no recibiréis la bendición de Dios. Podéis rendirle una forma de adoración, pero Dios no aceptará esa adoración. No será un servicio espiritual. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Todos deben sentir que están en la presencia divina para poder adorarle como Él se merece. Nuevamente,
en la página 193 del mismo libro. Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio en la iglesia adventista. Un gran cambio. Y no en el mejor sentido, sino en el peor. En los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en servicio sagrado ha desaparecido casi en su totalidad, mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. La casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera como adoramos. Nada de lo sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia, a fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas de Dios. Su asociación debe ser tal que mantenga en su mente una distinción entre lo sagrado y lo común. ¿Será que nosotros podremos estar también infringiendo el culto a nuestro Dios? Nos horrorizamos de pensar lo que hizo el pueblo de Israel. Pero ¿no será que nosotros estamos introduciendo en el culto a Dios cosas que no son lo que a Dios le agrada? En la página 198 dice así: es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. It's almost gone. Casi ha desaparecido la reverencia en la casa de Dios. No se disciernen las cosas y los lugares sagrados. No se aprecia lo santo y exaltado. ¿No falta en nuestra familia la piedad ferviente? ¿No se deberá a que se arrastra en el polvo el alto estandarte de la religión? Dios dio a su antiguo pueblo reglas de orden, perfectas y exactas. ¿Ha cambiado Dios su carácter? ¿No es el Dios grande y poderoso que rige el cielo de los cielos, el que está sentado todavía en el trono y sus faldas llenan el templo? ¿No sería bueno que leyésemos con frecuencia las instrucciones dadas por Dios mismo a los hebreos para que nosotros, los que tenemos la luz de la gloriosa verdad, imitemos su reverencia por la casa de Dios? Tenemos abundantes razones para conservar un espíritu ferviente y consagrado en el culto a Dios. Tenemos motivos para ser aún más reflexivos y reverentes en nuestro culto que los judíos. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado del culto divino. Hermanos, hay un complot. Un enemigo ha estado trabajando para destruir la reverencia
en la casa de Dios cuando venimos a adorarle. Ya nuestro culto no es ese culto ferviente que una vez se rindiera a nuestro Dios. Y hay dos extremos que el diablo trata de empujarnos, o para un lado o para el otro. Por un lado, quiere meter un culto moderno, un culto contemporáneo, con un tipo de música que no hace diferencia entre lo sacro y lo profano. Música profana. Se le pone letra cristiana y entonces se lo trae a la iglesia. Y usted dice, ah, no, pero nosotros no hacemos eso. Aún con las pistas que se usan para la música, estamos trayendo un tipo de música que no le agrada a Dios. Aún con los acompañamientos musicales. Los graban otros que no tienen las altas normas en cuanto a la música que nosotros tenemos. O hermanos que no saben tocar los instrumentos en forma solemne y sagrada. En sí ningún instrumento es bueno ni es malo. Lo malo es cómo lo tocamos. Algunos dicen, pero ¿y qué de los tambores? ¿Y qué de los platillos? Bueno, escuche usted. Y las maracas y el güiro entre los puertorriqueños, ¿verdad? Sí, lo que dice el hermano es muy cierto. En la misma casa de Dios, usando una música que desagrada a Dios. Ese es por un lado del péndulo, ¿verdad? El diablo nos empuja a liberalizar nuestro culto, nuestra música, una algarabía, y la gente dice, ah, qué alegre que estuvo el culto hoy, pero todo el mundo grita, todo el mundo habla, se para, salta. Ese es un tipo de culto que desagrada a Dios. Y vamos a estudiar un poquito más de esto. ¿Sabían ustedes que estaba profetizado que esto iba a venir dentro de nuestra iglesia? ¿Saben ustedes que la mensajera del Señor dice que justo antes del cierre del tiempo de gracia se iba a volver a introducir en el culto sagrado en la iglesia adventista un tipo de culto que está manipulado por Satanás? Eso es por un lado del péndulo. Por el otro lado, el diablo no le importa para qué lado nos vayamos, con tal de que no hagamos un culto que agrade a Dios. El otro lado es un formalismo fatal. Iglesias muertas, donde viene la gente, se sienta una música que parece fúnebre, donde nadie participa. Allí está el hermano o la hermana cantando al frente, esforzándose por ponerle un poquito de fervor a lo que estamos cantando, pero cada uno allí apático, como si no le estuviéramos cantando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles del cielo, leímos aquí, no cesan de decir, santo, santo, santo. Dice que de día y de noche no se cansan de estarle cantando al Todopoderoso. Y nosotros venimos una vez por semana a la iglesia. Y el ratito de la música, cuando podemos alabar al Señor, algunos dicen, pero es que yo no sé cantar. Mi voz no sirve para cantar. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le dio las cuerdas vocales? Y aún si no sabemos cantar como un cantante profesional, yo les digo algo. Cuando nuestro hijo, nuestra hija o nuestro nieto comienza a cantar, nos parece la música más linda del mundo, aunque esté toda desentonada,
aunque no sepa llevar el ritmo, decimos qué bonito que le canta al Señor Jesús. Y si nosotros como humanos podemos apreciar la voz de un niño que no canta tan bien, pero nos enternece el corazón, ¿cómo se sentirá nuestro Padre Celestial cuando nos escucha cantar? No importa que no le sepamos cantar tan bonito con una voz de ruiseñor, ¿verdad? Pero es la voz que Él nos dio, usémosla para alabarle a Él. ¿Cómo podemos venir a la casa de Dios y no cantarle al Señor? Pero allá en el shower sí, cantando las canciones mundanas, ¿verdad? Es un privilegio para nosotros venir al culto y debemos envolvernos en el culto, sentir la presencia de Dios. Y les decía que hay 3 actitudes que se necesitan tener en el culto. De eso vamos a hablar un poquito más adelante en otro sermón que estoy preparando. Estoy introduciendo ahora el tema de la reverencia y cómo debe ser el culto en nuestra iglesia. Miren lo que dice aquí. Dice la mensajera del Señor: en la página 202. Cuando se ha levantado una nueva iglesia y se la deja sin instrucción acerca de estos puntos, de la reverencia, de la solemnidad en el culto, cuando el predicador no cumple con su deber de enseñar a la iglesia cómo debe ser el culto, el predicador ha descuidado su deber y tendrá que dar cuenta a Dios de las impresiones que dejó prevalecer. Al hermano Darío le gusta levantar nuevos grupos. Tiene un don para eso, qué bueno, ¿verdad? Pero dice aquí que si nosotros, cuando levantamos una nueva iglesia, cuando se suscita una iglesia y no se le da instrucciones de cómo debe ser el culto, la adoración a Dios, el predicador descuida su deber y tendrá que dar cuenta a Dios de las impresiones que dejó prevalecer. A menos que se inculquen en los miembros ideas correctas de la adoración y de la reverencia verdaderas, habrá una creciente tendencia a poner lo sagrado y eterno al nivel de las cosas comunes. Y los que profesan creer la verdad ofenderán a Dios y deshonrarán la religión. Nunca podrán con sus ideas incultas apreciar un cielo puro y santo, ni estar preparados para alternar con los adoradores de los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección, donde todos los seres manifiestan perfecta reverencia a Dios y hacia su santidad. Así que si no enseñamos la reverencia, la adoración verdadera en la casa de Dios, tendremos una cuenta que darle a Dios. Por eso yo no quiero tener que saldar una cuenta delante de Dios. Y al llegar como pastor a una nueva iglesia que me toca, es mi deber enseñar sobre la reverencia, el culto, la adoración, para que la casa de Dios sea honrada, para que los ángeles de Dios se gocen en estar en nuestro medio y adorarle como ellos están acostumbrados a adorarle en el cielo. Y Dios nos ha dejado instrucciones con respecto a cómo Él quiere que sea el culto. Yo quiero animarles a ustedes a que busquen en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, o si tienen los 9 tomos de los testimonios, busquen el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, cualquiera de los 2 libros. Joyas de los Testimonios, como lo dice el nombre, son joyas escogidas de entre los 9 tomos. Cuando todavía no estaba traducido al español el juego completo de los 9 tomos de los testimonios,
se imprimieron y se tradujeron y se imprimieron 3 tomos escogidos de ciertos capítulos de los 9 tomos. Y salieron 3 tomos. En el tomo 2, es el que yo estoy leyendo, Joyas de los Testimonios, tomo 2. Hay un capítulo entero que se llama La reverencia y la conducta en la casa de Dios. La conducta en la casa de Dios. Cómo Dios quiere que nos conduzcamos en su casa. Yo quiero animarlos a que lo estudien en sus hogares con oración, pidiéndole al Señor. Y sería bueno, la hermana que es la directora de comunicaciones, que imprime nuestro boletín, que cada semana pudiera sacar un pedacito de ese capítulo y ponerlo en nuestro boletín, sobre la reverencia, sobre la adoración, sobre nuestra actitud hacia Dios cuando venimos a su casa, sobre la música, sobre cómo debe ser la oración, cómo deben ser los cánticos, para ir aprendiendo cómo Dios quiere que realmente le adoremos. De este mismo capítulo, la conducta en la casa de Dios, leo: cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos, en silencio. Yo me acuerdo de niño, en la iglesia adventista en que yo me crié, cómo nuestros padres nos enseñaban a entrar en puntillas en la casa de Dios, calladitos, e irnos a sentar. No se permitía que los niños estén corriendo dentro del templo. Y me acuerdo que no cualquiera podía subir a la plataforma. Se nos enseñaba que eso representa el lugar santo y aquí arriba representa el lugar santísimo. Y que no debemos usarlo en forma liviana. Me acuerdo de niño cuando la escuela sabática tenía una plataforma abajo desde donde se dirigía la escuela sabática, y el culto de adoración solamente se hacía desde el púlpito arriba. Todo eso ha cambiado porque hay un enemigo que ha estado tratando de infiltrarnos para destruir el carácter sagrado de la adoración. Sigue diciendo aquí: la conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Ni cuchicheos, ni conversación, ni risas dentro de la casa del Señor. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece el culto, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y la conversión de las almas. Deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa. Si tú eres el primero en llegar al templo, acuérdate que ya hay otros que están aunque tú no los veas. Los ángeles de Dios ya están en la casa del Señor. Están esperando que comience el culto para unirse con nosotros en la adoración. Hace unos años atrás fui a dar una semana de oración en la ciudad de Sydney, Australia. Y teníamos cultos todas las mañanas a las 6 de la mañana para esa semana de oración y a las 6 de la tarde, mañana y tarde. Yo pensé que los hermanos no iban a venir a las 6 de la mañana, pero gracias a Dios, una buena
asistencia tuvimos durante toda esa semana, hermanos, y a ellos Sydney es una ciudad muy grande, así como Los Ángeles, y muchos hermanos venían de lejos, madrugaban, se levantaban a las 4 de la mañana para arreglarse y ya venían listos para irse al trabajo. Teníamos de 6 a 7 el culto y de ahí salían directamente para sus trabajos. Pero ¿saben lo que me impresionó? Un día, cuando llegamos, todavía estaba oscuro porque el sol no salía, como a las 5:30 de la mañana. Estaba comenzando a clarear. La iglesia adventista en Sydney, donde yo estaba predicando, está en un parque. No tiene casas ni a un lado ni al otro lado. Es todo como un bosque de árboles. Enfrente, cruzando la calle, sí hay toda una línea de casas, pero en sí la iglesia no tiene vecinos, ni atrás, ni a un lado, ni al otro. Cruzando la calle sí hay casa, pero cuando llegamos a las 5:30 de la mañana, una señora, vecina, estaba esperando allí, muy excitada. Dice, ¿ustedes saben lo que pasó aquí? Y le dijimos, ¿qué pasó? Dice, nos despertaron con la música. Desde las 4 de la mañana estaban cantando una música tan hermosa. Y yo me quedé escuchando en la cama y dije, ¿qué coro tiene esa iglesia? Y me levanté para mirar cómo era que llegaba la música hasta mi cuarto, la vecina de enfrente. Y cuando me asomé vi que la iglesia estaba toda iluminada, como que hubieran prendido todas las luces, pero yo nunca la he visto con tantas luces. Era una luz brillante, era una luz blanca. El bosque atrás se miraba como iluminado con tanta luz que tenía la iglesia. Y después me di cuenta que no había ningún carro en el estacionamiento, que estaba vacío. ¿Ustedes creen que esos que estaban cantando era un coro de ángeles? Eso nos dijo la vecina. Miren, nosotros madrugábamos para venir a la iglesia, pero antes que llegáramos, ya los ángeles de Dios estaban cantándole al Señor. Si la próxima vez que llegues a la casa del Señor, te acuerdas que ya en el santuario están los ángeles de Dios, únete a la devoción, únete a la consagración. La palabra de Dios nos dice que debemos estar en silencio en la casa de Dios. Habacuc, capítulo 2 y versículo 20. Habacuc, capítulo 2 y versículo 20. Dice así: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Cuando yo era niño, en la iglesia, en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, donde yo me crié, había unos cartelitos puestos en la pared que decía, silencio, Jehová está en su santo templo. Y me acuerdo la solemnidad de estar en la casa de Dios. ¿Cuánto de esto se ha perdido? En la misma página 194 dice, deben recordar que los mensajeros celestiales están ya en el templo cuando uno llega, están en la casa. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión y oración. La condición espiritual necesita ser reseñada con frecuencia y la mente y el corazón atraídos hacia el sol de justicia. Si cuando la gente entra en la casa de culto, en el templo,
tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Una suave elocuencia en el silencio. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. It should not be tolerated. ¿Y a quién le toca hacer este trabajo? Con amor, con tacto, con cariño, pero con firmeza. Tenemos que enseñar a nuestros hermanos. Y si están hablando, lo mejor sería que los diáconos y las diaconisas se preparen un papelito y lo impriman. Y en lugar de tener que decir shh, porque suena feo también en la casa de Dios cuando están hablando, pero el que lo va a corregir entonces le dice, hermano, cállese, y también está hablando. Un papelito que diga, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O un papelito simplemente que lo escriban a mano que diga, silencio, es la casa de Dios. Y nadie más lo tiene que ver. Pasárselo en la mano, ¿verdad? Que la persona lo lea. Y así nos vamos a recordar todos de guardar esa elocuencia que hay en el silencio. Sigue diciendo, cuando el ministro entra debe ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa, tan pronto como llegue al púlpito, y pedir fervientemente ayuda a Dios. ¿Qué impresión hará esto? Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios, se está confiando a Dios antes de atreverse a presentarse delante de la gente. Una solemnidad desciende sobre todos y los ángeles de Dios son atraídos muy cerca. ¿Que no te gustaría que los ángeles de Dios sean atraídos? ¿Que les encante estar en nuestro culto? Vamos a seguir hablando de la reverencia y la adoración, cómo debe ser. Les decía que hay 3 actitudes que necesitan estar presentes en la adoración y están mencionadas en el texto que leímos en el libro de Isaías. Las vamos a estudiar luego con más detenimiento. Isaías capítulo 6, y vamos a terminar allí por donde comenzamos en esta noche. La primera es percatarnos de la presencia de Dios, verlo con los ojos de la fe. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Realmente lo ves al Señor cuando tú vienes por los ojos de la fe? Si Él estuviera en persona aquí, ¿cómo sería tu actitud en la casa de Dios? Si Jesús mismo estuviera aquí, ¿estarías mirando alrededor a ver cómo vino vestida la hermana o el hermano en lugar de unirte al canto? Cuando se ora, estuvieras orando. Cuando se adora, estuvieras adorando al Señor si lo pudieras ver en persona aquí. Pues aunque no lo veamos, por su Espíritu Santo, Él está aquí. Y por eso necesitamos percibirnos de su presencia. La primera actitud es reconocer que somos indignos. Caer de rodillas. Dice el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando realmente tú ves al Señor en su templo, cuando vienes a adorarle, vas a reconocer tu indignidad, vas a reconocer
tu pecado, tu necesidad de Él, y vas a caer de rodillas ante su presencia diciéndole: Señor, no soy digno de alabarte, no soy digno de cantarte, no soy digno de orar, porque tengo labios inmundos. He ensuciado mis labios durante esta semana. ¿Cómo puedo venir a tu casa? Por eso lo primero que debemos pedirle al Señor en su casa es perdón, limpieza, purificación. Lávame, límpiame, purifícame, Señor. Y eso está en el versículo que sigue. Voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Recién después de hacer confesión del pecado y tener la seguridad de que hemos sido perdonados y limpiados, entonces podemos oír la voz del Señor. Y el versículo que sigue dice: y después oí la voz del Señor que decía. Primera actitud es percatarnos de la presencia de Dios, reconocer nuestra indignidad, nuestra necesidad de Dios, nuestro pecado, pedirle que Él nos limpie, que Él nos purifique para que nuestra adoración pueda ser acepta delante de Él. Y después de haber hecho eso, entonces estamos listos para escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? En su palabra, en el estudio de la lección de escuela sabática, en la alabanza. Nosotros le alabamos a Él, pero ¿cómo le escuchamos a Él hablándonos a nosotros? En la predicación. En la predicación, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos dice: esto es lo que tú necesitabas escuchar, eso te toca a ti. Cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y reconocer que Dios ha hablado. Vamos a hablar un poquito de eso y de lo que sucede muchas veces cuando, en lugar de escuchar el sermón, criticamos el sermón. ¿Quién va a predicar? Fulanito. ¿Qué voy a aprender yo si predica fulano de tal? Y hasta nos levantamos y decimos: no, si predica tal o cual, yo me voy a salir. De eso vamos a aprender, porque aquí está toda la instrucción. Dice la mensajera del Señor que aún la persona más falta de educación, de preparación teológica, puede venir a dar un sermón, pero si usa la palabra de Dios, Dios está hablando. Y no importa que su sermón no sea elocuente como de un gran orador, aún en la persona más humilde Dios nos puede hablar, si estamos dispuestos a escuchar su voz. Miren lo que dice aquí. Después vamos a hablar también de la música, cómo debe ser el canto, la adoración, etc. Pero miren lo que dice el sermón. Sobre el sermón. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Antes eran que se pasaban notitas, ahora mensajes. Están en el teléfono texteándose durante todo el sermón.
si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos a su palabra. Y luego hablo un poquito más con respecto a criticar al sermón o al predicador y lo que eso significa. Vamos a pedirle al Señor que Él nos haga abiertos de corazón para escuchar su instrucción con respecto a la adoración, para que no le traigamos un culto que Él no acepta, una adoración que Él no recibe. Que Dios no tenga que decir: estoy harto de los cultos en la iglesia de Panorama City. No quiero más oraciones, no quiero más cultos de sábado, ni reuniones especiales, las tiene aborrecidas mi alma. Ojalá que el Señor pueda decir: el culto que me ofrece la iglesia de Panorama City me agrada. Llega a mí como incienso suave a mi trono. Me siento feliz de ver la actitud de los adoradores, cómo vienen a la casa del Señor. Qué bonito me cantan mis hijos de Panorama City. Cómo prestan atención a la música para unirse a ella, a las palabras que están cantando. Cómo se unen a la oración diciendo amén. Cuando escuchan algo que el Espíritu Santo les toca sus corazones, qué bonito cómo se escucha en la iglesia de Panorama City los amenes. Que no sea una iglesia fría. Debemos cuidarnos de un liberalismo que lleva a una adoración impropia en la casa de Dios, a una música y a un tipo de adoración sin reverencia. Pero por otro lado, debemos cuidarnos de un formalismo muerto, donde simplemente vengamos a calentar una banca, a sentarnos, a no participar. La mayoría de nosotros pensamos que venimos a la iglesia a escuchar el sermón. Y con tal de que lleguemos antes que comience la misa, está bueno. Nos olvidamos que venimos a la iglesia a adorar a Dios. Y que tan importante como el sermón es el servicio de canto. Porque en el servicio de canto nosotros alabamos al Señor. En el sermón Dios nos habla a nosotros. Pero en la oración nosotros hablamos con Dios. Cada parte del sermón, cada parte del culto de adoración es importante. Que Dios ponga en nuestro corazón el deseo de honrarle como Él se merece. El apóstol Pablo dice: si cantáis, cantad con el espíritu y con el entendimiento. Si oráis, orad con el espíritu, pero con el entendimiento. Que no solamente lo hagamos como algo formal, sino que le pongamos espíritu en lo que hacemos. Pero que no solamente lo hagamos con emoción, pero también con entendimiento. Porque Dios busca adoradores que le adoren como Él quiere que le adoren, en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios que le adoren. Que nosotros podamos ser esos adoradores en la presencia de Dios. ¿Alguien quiere responder al mensaje de Dios en esta hora? ¿Alguien quiere decirle: Señor, esto era lo que yo necesitaba, esto era lo que esta iglesia necesitaba? ¿Quisieras decir alguna palabra de agradecimiento al Señor por el mensaje que Él nos trajo de su palabra? ¿Alguien quiere expresar algo en esta hora, hermano?
nuestra iglesia, como le decía al pastor mientras él predicaba, le hace falta mucha reverencia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mejorar en ese aspecto, porque podremos querer y amar mucho a nuestro Dios, pero como dijo el pastor y como sale en la palabra de Dios, tenemos que tener reverencia en su santo templo. No puede ser posible, como una vez me dijo una hermana en esta misma iglesia, un poquito, si se quiere, decepcionada, me decía: hermano Manuel, ¿cómo es posible que yo tengo poco en la fe? Tengo menos de un año que me he bautizado, yo era pentecostal, ¿y cómo es posible de que en esa iglesia donde no tienen la verdad, guardan mucho más reverencia que la reverencia que guardan aquí? Hermanos, no supe qué responderle. Lo único que le dije es: hermana, perdóneme, discúlpeme en nombre de todos mis hermanos y de nuestra iglesia, pero esto que usted vio no estuvo correcto, hermana, perdón, discúlpenos. Esto lo vamos a corregir. ¿Qué ganamos nosotros como hijos de Dios si somos el pueblo remanente y tenemos la verdad, y si no guardamos la reverencia que debemos de guardar? Por esa razón, celebramos el momento en que el pastor nos va a dar luz con relación a la reverencia, porque eso yo creo que es una de las cosas que más necesitamos. Dios los bendiga, hermanos. Hay tiempo para una observación más, alguna respuesta al mensaje del Señor en esta hora. ¿Alguien más quisiera decir algo? Adelante, hermano. Yo iba a hablar acerca de eso, de que hace 3 semanas exactamente estuve en corte allá en Maryland, y cuando entra el juez, antes de que entre dicen todo silencio y se ponen de pie. Y es un hombre, ¿verdad? Y es un hombre. Y todo lo hacen exactamente como se les dan las instrucciones. Nadie habla, nadie come chicle, nadie mastica chicle, nadie está murmurando, nadie está haciendo nada, todos poniendo atención. ¿Cómo es posible que ni permiten mascar chicle? Ni permiten, lo sacan. Entonces, ¿cómo es posible de que en esas cosas sí nosotros estamos bien atentos? En las cosas de aquí donde está el rey de reyes, nosotros no le ponemos la importancia que debemos de ponerles. Eso precisamente iba a comentar durante el culto el día de mañana. Amén, amén. Pues qué bueno que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón el que le sirvamos como Él se merece, como Él se merece. Vamos a ponernos en pie, vamos a entonar un himno de alabanza a nuestro Dios, pero vamos a cantar con gozo, con alegría, con agradecimiento, como Dios se merece. Vamos a cantar el himno número 4, el himno número 4. Alabadle. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludable, ángeles santos en gloria, tributad al nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual
al fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, salsante, himno de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo, que en Golgota murió. Date gloria, nuestros pesares lleva, alaba tan ancho y profundo amor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle, himno de santo amor. Lavadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle, himno de santo amor. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, con corazones agradecidos y compungidos ante tu presencia, te alabamos, te glorificamos, rendimos tributo a tu nombre. Venimos, Señor, delante de ti, reconociendo que somos pecadores, que hemos transgredido tus mandatos, tus leyes. Y, Señor, humildemente te pedimos que tú nos limpies, nos purifiques, que al levantarnos de nuestras rodillas podamos saber que tú nos has perdonado por la sangre preciosa de Cristo. Que hagamos nuevos propósitos de adorarte como tú te mereces en la hermosura de tu santidad. Enséñanos, Señor, a respetar tus atrios, a tener tu santuario en reverencia, para que los demás puedan ver que verdaderamente nuestra alma está guiada por tu Espíritu Santo. Despídenos con tu bendición de tu casa, pero quédate con nosotros en nuestro corazón y tráenos por las horas de la mañana a tu santo templo para seguir alabando y glorificando tu nombre. Bendice a aquellos que a través de la televisión, a través del video, del internet nos están viendo en esta hora, que puedan también haber compartido con nosotros la bendición de estar en tu presencia. Lo suplicamos humildemente en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.